Bueno, hola a los que están entrando ya live. Espero que hayan tenido una excelente semana. Bueno, esperando que entre, que le dé tiempo a entrar alguien más, ¿ok? Gracias Marta, Sergio, por estar ahí, Guadalupe, Paola, Fernando, Brenda, Néstor. Bueno, pues gracias a todos por participar. Consagro este ratito para que sea guiado por el Espíritu Santo, que enriquezca el intelecto, la conciencia, el corazón, sí, de cada uno. Brenda es de México. Bueno, genial. Bien, el tema que voy a comentar hoy va a ser un tema, como siempre, polémico. Es sobre la naturaleza de Lucifer, ¿sí? Satán. Yo creo que es un tema también interesante porque tiene múltiples aristas, ¿sí? Hay diferentes puntos y una de las cuestiones más importantes es que a veces se ha creado una especie de segundo Dios dentro de la teología cristiana, ¿sí? No voy a decir ni siquiera que en el Islam, mucho menos en el judaísmo, pero sí que en el cristianismo existe como si Dios tuviese una especie de adversario, como si hubiese dos dioses, ¿no? El Dios creador y después una especie de, ¿cómo se podría? Sombra, ¿sí? Que tiene, casi como que puede burlarle o tentarle o cuestionarle o fastidiar sus planes. Y es importante refutar esto, ¿no? Aunque es un punto eje central en el cristianismo, no existe en el Islam, no existe mucho menos en el judaísmo, esta idea de que Dios puede tener una especie de adversario o alguien que siquiera se le ocurra llevarle la contraria. Lo que sí existe es un plan, y en ese plan, que es como una especie de guión, se desarrolla igual que se prepara una película, se escribe, hay personajes, hay una historia, entonces hay diferentes individuos que juegan un rol, ¿no? Entonces imaginamos que es una serie donde hay varios villanos, todos los villanos entran dentro de un concepto de el malo de la película, ¿no? Entonces el malo de la película en el vocablo hebreo se dice Satán, ¿ok? En cada individuo también se refiere al Satán, lo que en psicología y filosofía se denomina el ego. Bien, eso es lo que de hecho en el judaísmo al Satán es una forma de referirse al ego en realidad, no se refiere necesariamente a un individuo, puede ser cualquier persona, o sea, cualquier persona que actúe en conformidad al ego, la idea es separarse de lo demás, de que no comulga con Dios, se entiende que es Satán, por eso Yeshua le dice a Pedro, alejadme de mí, Satán, ¿no? Lógicamente no es Satán, mucho menos va a estar poseído si le acaba de decir que ha hablado por parte del Espíritu Santo, no tiene sentido eso, ¿no? Ejemplo de ello lo van a ver en el libro de Crónicas, en la Biblia y también en los Reyes, donde en un caso dicen que Jehová, si lo traducen así, o Yahweh, manda un censo a David, ¿sí? Al pueblo, y después la otra versión dice que es Satán el que entra en David. Entonces aquí como, a ver, o es Satán o es Jehová, vamos a organizarnos, ¿no? El punto principal es que Satán se ha atrevido como si se le ha dado como una especie de significado como quien habla de, o se refiere a un nombre, ¿sí? No es un nombre, Satán es una expresión en lengua hebrea que quiere decir oponerse o estar en contra o ser adversario. Eso es una palabra en hebreo, no es el nombre de una persona. Bien, entonces cuando tú lees
y ves el artículo, por ejemplo en español nosotros tenemos el artículo la, el, las, los, ¿sí? En nuestro lenguaje tenemos estos artículos que va antes, ¿sí? Va antes de una palabra, ¿no? Entonces, en hebreo va la letra Hei, ¿sí? Que equivaldría a la H. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando se refiere a alguien que está siendo el opositor o que está representando al opositor, se pone Ha, ¿sí? Después Satán, entonces Ha Satán, entonces el Satán, el adversario. En este caso particular, en cuanto a David, no dice Ha Satán, solo dice Satán. Quiere decir que está utilizando dentro del contexto de la sintaxis, se está refiriendo a que David está haciendo de adversario, ¿sí? Él se está oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no está teniendo fe, porque está pensando que el número de habitantes de la ciudad no va a ser suficiente en caso de que haya un problema con un enemigo. Entonces hace el censo para saber si son suficientes en comparación con la cantidad que es el enemigo. Está perdiendo la fe en ese momento. Eso es a lo que está refiriéndose. Entonces él está pensando con la mente del mundo, con la mente del ego, con la mente del Satán, no está pensando con la mente de Dios. Porque el otro texto dice que Yahvé es el que le hace que él lo haga, porque no hay nada fuera del guión del Espíritu Santo. Entonces todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Bien, que pueda parecer dramático porque después ocurre un montón de desgracias y de problemas que ocurren en esos días. Todo está conectado. ¿Por qué? Porque cuando es una persona secular, la responsabilidad cae sobre el individuo. Pero cuando es un comandante en jefe de una nación, él está representando a la nación, por tanto, lo que él haga en nombre de la nación puede afectar a toda la nación. Esa es la gran diferencia de cuando la metida de pata es por parte de un rey a cuando es alguien secular que no tiene el cargo de una nación sobre él. Recae una mayor responsabilidad sobre el individuo. Bien, entonces, por ese lado, un punto importante. Luego, por ejemplo, en otro caso aparece la historia de Job, que es muy interesante, lo voy a mencionar por sí sola en otro live, porque tiene, independientemente de la parte histórica, tiene un componente simbólico muy profundo y muy importante que se correlaciona con la razón por la cual nosotros estamos aquí, porque ocurren cosas que parece que desconciertan, ¿sí? Dentro de la vida. Pero el punto importante es que se menciona en Job 1.6 que en un momento en que van a ser juzgados los Bnei Elohim que habían bajado a la tierra y habían tenido hijos con las humanas, se supone que también aparece un adversario, ¿no? Uno debería pensar, ¿por qué está él ahí? ¿Qué tiene que ver ahí? Si hubiese orden de captura contra él, sería un tanto ridículo por su parte que él se presente ahí para que lo capturen. El texto en español, en griego, en hebreo no da a entender, ¿sí? Mucho más de lo que estoy exponiendo. O sea, mucho más de que simplemente se reúnen en una especie de juicio. Sin embargo, la versión del Targum, que es la traducción de los sabios al arameo, aclara que se está refiriendo al juicio que se lleva a cabo sobre los Bnei Elohim en aquel entonces. Por tanto, está dando una cronología específica muy, muy interesante que se compara con el periodo de los hijos de Esaú, o sea, hace unos 4.000 años, porque dice que es uno de los grandes principales de la tierra de Uz, o sea, de la región de Edom, lo que hoy sería Jordania, que en ese periodo de tiempo es posterior al nacimiento de Esaú, y como el relato es antes de que entrasen a la tierra de Egipto, entonces es en un periodo, ¿no? En un intervalo antes de Moisés a después de los hijos de Abraham, de los nietos de Abraham. Bien, entonces hace unos 4.000 años. Da a entender como que parece que en ese periodo de tiempo se hace una especie de juicio. Vuelve y repite eso en Job 2.1, ¿sí? Que le dicen dónde viene de recorrer toda la tierra, o sea, que va libremente haciendo lo que le da la gana. Hay aquí muchos matices que entran en conflicto con relatos que hablan realmente o empíricamente sobre quién es este individuo. El punto importante, como menciono, es que se trata de generalizar y hablar como que hay un solo individuo que es el villano de la historia, y eso es totalmente falso. ¿Bien? Hay muchísimos individuos en este planeta, fuera de este planeta y a lo largo de la historia que han sido villanos. Muchos de ellos ya han sido capturados, muchos de ellos han sido destruidos, muchos de ellos están en una sentencia de muchísimo tiempo y en algún momento los van a soltar, ¿sí? Otros aún no se han manifestado. Por tanto, englobar todo eso a un solo individuo es casi que crear una especie de deidad, una especie de
a un dios diferente, un ídolo, ¿sí? Tratando de buscar que alguien represente todo el mal del universo, cuando eso en realidad desenfoca la responsabilidad de cada individuo. Cada individuo tiene que trabajar con su propio Satán y eliminar su propio Satán. ¿Ok? No es sabio tratar de atribuirle todas las culpas a un solo individuo, porque lo que quiere el ego, que tú mires hacia afuera y no mires hacia adentro y mires que tú también eres responsable de tu propio Satán. ¿Ok? Mirando, por ejemplo, los diferentes argumentos o historias que existen sobre el arquetipo Satán. Uno de ellos está, por ejemplo, en el libro de Ezequiel 28, donde habla del rey de Tiro y después habla del príncipe de Tiro. De hecho, lo voy a mirar aquí mismo. Si tienen Biblias ahí, lo pueden revisar. Ezequiel 28. Dice: vino mi palabra de Yahweh, de Yahweh, diciendo: Bnei Adam, o sea, hijo del hombre, di al Melech Tzor. Perdón, a ver, ¿dónde está? En el verso 2, sí. Dice Nagid. En este caso dice Nagid Tzor en el verso 2. En el verso 12 no dice Nagid. Entonces está hablando de dos personas diferentes. Es importante entenderlo. De hecho, en español dice príncipe de Tiro y después dice rey de Tiro. No puede ser príncipe y rey al mismo tiempo. Eso es absurdo, ¿sí? Es como que yo soy el jefe de la empresa, pero también soy el barrendero. Eso no tiene lógica. Entonces, aquí Nagid es el rango del principal, el que es príncipe en ese cargo. Y más adelante habla de otro individuo, ¿sí?, al que llama Melech Tzor. De hecho, hay dos puntos curiosos. Uno lee Tiro en español, pero en hebreo el verso 2 dice Tzor usando la letra Tzade y la letra Reish, dos letras. Aquí en el versículo 12 dice Tzor, pero utilizando tres letras: la Tzade, la Bab y la Reish. Está hablando de dos individuos distintos que comparten un cierto símil desde el punto de vista simbólico, pero son dos individuos diferentes. ¿Okay? Entonces, sobre el primero, ¿sí?, dices: enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Bueno, esto no es ni siquiera un relato nuevo. Este relato lo van a encontrar en historias antiguas de otras culturas e incluso en historias posteriores. No está hablando de Lucifer, no está hablando del Satán bíblico, o sea, de la teología cristiana. Está hablando de otro individuo al que los gnósticos lo llamaban Yaldabaoth. Es un individuo al que la teología judía llama Samael, ¿ok? Y otros lo llamaban Sakla. Bien, es un individuo que es una especie de demiurgo, ¿ok? Es el origen del mal, es la serpiente antigua, pero del propio universo. ¿Sí? No tanto del jardín del Edén, sino del propio universo. Es el origen del concepto mismo de mal, o sea, es el arquetipo del mal. Bien, que incluso se le ubica en cierta parte de nuestra propia galaxia, lo ubican en Orión. Bien, entonces este concepto de Yaldabaoth, del demiurgo, del origen del mal, esa primera serpiente, porque la serpiente también es un símbolo que van a encontrar muchos atribuida a diferentes elementos, a diferentes individuos. Pues la primera de todas, antes del propio Satán de la teología cristiana, se le atribuye al ángel Samael, ¿sí?, que él, como digo, el gnosticismo lo llamaba Yaldabaoth. De él habla desde el verso 2 hasta el 11. Luego habla de otro individuo. Luego sí habla del tipo que normalmente se atribuye a la caída de un lugar en específico en Mesopotamia, que está asociado con los primeros humanos. Bien, a este individuo, donde pone el 12, dice sobre el Melech Tzor: así ha dicho, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, en Eden, el huerto de Elohim estuviste, etc. Este individuo era una especie ni siquiera de administrador. Y es importante entender que cuando uno, a pesar de que lee ciertas cosas en la Biblia y que no vuelve a leer ninguna parte de la Biblia, no significa que sean exclusivamente de la Biblia. Estos muchos relatos existen ya y los ángeles se lo informaron a otras muchas culturas, incluso antes y después de lo que le fue explicado a los profetas de Israel.
Bien, o sea, ellos no tienen un monopolio de la información. Lo que sí tienen es una especie de códigos y de una totalidad de información. Eso sí, son los administradores de una literatura mucho más específica, pero esta historia ya existe. Bien, o sea, la información como tal, aunque no está tan bien estructurada y tan bien elaborada y tan bien armada y pues eso, desarrollada como lo está con los profetas de Israel o con la Torá, no quiere decir que no se le haya contado a otras culturas, aunque sea de forma metafórica o de forma como un cuento, ¿sí? Entonces, como idea general ya la tenían. Bien, entonces, por ejemplo, si nos vamos a Mesopotamia, ellos hablan de Su. Su significa el sabio, el más astuto. Bien, entonces de hecho hay unos grabados donde se ve a Su al lado, debajo de un árbol, ¿sí? Un hombre a un lado, una mujer a un lado, y Su se convierte en una especie de serpiente que se enrosca en el árbol y le da una fruta a la mujer. Yo creo que es bastante evidente lo que está reflejando este grabado mesopotámico, ¿no? Y a él se le llama el Su, se llama Su el más sabio. Y hay otro relato también hitita donde Su o Apsu, o sea, el padre, el Apsu, Ab quiere decir padre, o sea, el que es mucho más sabio y más astuto de todos, trabaja en favor de ¿cómo se podría decir? Un administrador que no es de este planeta, al que llaman Enki, ¿sí? O sirve a Enki para buscar derrocar a su hermano menor, que es el heredero porque es completamente hijo de sangre, mientras Enki no. Entonces lo que hace Enki es utilizar a Su para que busque llevar a cabo un golpe de estado, por así decirlo, contra el hermano de Enki, el hermano menor, que se llama Enlil, ¿sí? Que controlaba un punto de control en un lugar llamado Eshagila, en lo que hoy sería Irak. Entonces Su entra, según el relato hitita, él llega ahí y coincide con lo que narra la historia. Bien, porque de hecho aquí el verso 12 dice, tú querubín grande y protector. Esta traducción es equivocada. Cuando uno se va al hebreo nos dice, o sea, no es un querubín no tiene absolutamente nada que ver, los querubines no tienen libre voluntad, ¿sí? Así que no puede tomar ese tipo de decisiones, no tienen libre albedrío los querubín. Son una raza, los querubín son una raza de seres de otra dimensión que fueron creados por Yahweh y solamente responden a Yahweh, no pueden tener libre voluntad como para estarse rebelando. El texto dice At Kahub. At se utiliza como hacia o se utiliza para referirse a una mujer. Entonces, si hubiese sido tú, querubín protector, dice Atá, no dice At. ¿Ok? Y dice At Kahub, en el querub. O sea, tú estabas en el querub, dice mi meshech, ¿sí? El meshech, o sea, siendo una especie de protector. Y dice al-Sikaj, protegiendo el lugar que estaba santificado. El relato hitita dice que esto era un hangar, ¿sí? Donde Enlil tenía un medio a través del cual él podía desplazarse con alas sobre la superficie del mundo. De hecho, si nos vamos a otra parte del texto, de la Biblia, encontramos este concepto sobre el querub. Por ejemplo, en el Salmo, segunda de Samuel 22:11, que coincide con el Salmo 18:10, dice, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Aquí lo que nos está diciendo no es que Dios se sube encima de un querubín, venga, me subo al hombro como el hijo pequeño de uno que se sube a los hombros de uno. ¿Se imaginan lo ridículo? Está hablando de que un individuo necesita un medio de vuelo dentro del planeta Tierra, es una especie de avión. Entonces sube y se vuela sobre las alas del viento. ¿Cuáles son las alas del viento? Pues los alerones de un avión, las alas. Y esto es lo que relata el texto hitita, bien, que dice que Su entra y le roba una cosa llamada Me, que es como una especie de supercomputadora a través de la cual controlan todos los asuntos en la Tierra. Le roba esto a este comandante, ¿sí? Que pertenece a otra civilización que no es de este mundo, que está controlando Sumer. Y esto está en muchos escritos. O sea, esto no es una teoría de la conspiración ni nada por el estilo. Esto es un relato que se repite incluso en estelas de Asurbanipal, que está registrado en muchas estelas y muchos grabados sumerios, ¿sí? Mucha escritura cuneiforme. Y él roba este Me
de, ah, de Enlil y se sube en uno de los querubín, o sea, en uno de estos aviones, y él escapa. Y hay otro texto aparte, otra versión, que dice que el hijo de Enki lo persigue. En otra versión es un hijo de Enlil. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que le destronara, porque él tenía que pasar el mandato o el poder luego a su propio hijo. Bien, porque ahí viene, por ejemplo, Ninurta, ¿sí? Y después viene otro Ishkur, y cada uno de ellos trata de derribar, y ahí ya hablan de un combate aéreo. O sea, en el relato hitita hay un combate aéreo en el que, donde se persiguen, dice, y le dispara una de las alas y él cae y se revienta contra el suelo. En una de las versiones él muere, en otra sobrevive y lo sentencian a muerte. Y una de las cosas curiosas coincide con un manuscrito antiguo de la cultura celta llamada Kolbrin, es como la Biblia, pero en versión celta, donde cuando lo van a asesinar él dice: me despojas del cuerpo, pero yo perseguiré a los seres humanos como ser desencarnado. De ahí viene todo el relato de Baal Zebub. Bien, entonces ahí tenemos algo interesante, y es que en el texto mesopotámico la figura de Su aparece también en el jardín del Edén. Entonces aquí sí hay una coincidencia, una relación que nos lleva, por ejemplo, como digo, al Kolbrin, donde se menciona de forma muy detallada y explícita un individuo que se comporta como una serpiente, tienta a una mujer que había sido llevada junto con su marido a un jardín que tenían los dioses, donde se les está enseñando todo tipo de conocimiento. De hecho, el texto es muy explícito porque dice: ellos podían leer el conocimiento del árbol como quien lee un libro. Bien, y tenían a través de este árbol todo el conocimiento. Y estos eran la pareja que estaban en este jardín. Y entonces hablan de este individuo que provoca que los echen por envidia. Y bueno, de hecho es mucho más extenso que el propio Génesis. Y también pues, está el libro de Jubileos. Y bueno, ¿a dónde quiero ir con esto? Que en efecto pudo haber ocurrido que en cierta parte del mundo hace mucho tiempo un individuo, ¿sí?, poseído por otro ente de mayor rango, ¿sí?, actúa como una serpiente, hace caer a estos individuos. Luego, con el tiempo, toma otro rol cuando Enki lo necesita para derrocar el mandato de su hermano. Lo juzgan y, según esto, en una de las versiones lo asesinan, lo sentencian a muerte, ¿sí? Y en otra él se revienta con el avión, se choca contra el suelo y muere. En ambos casos él pierde el cuerpo, pero toma la decisión de que va a seguir operando como un ente no físico, al que llaman Mastema en la cultura hebrea, ¿sí? Y a partir de ahí, cuando Mastema toma control del mundo de los entes no físicos, se le llama Baal Zebub, que viene de una cuestión cananea, de él que gobierna todos los seres oscuros que andan por ahí molestando. Por eso lo asocian con las moscas. Bien, y ese relato pues es bastante interesante. ¿Por qué? Porque resulta que cuando son juzgados, y eso vamos con el tema de Job, cuando son juzgados los Neelohim, uno de los puntos por los cuales ellos los sentencian es de que ellos se prestaron para que los hijos que iban a tener con las humanas sirviesen de avatar o de carcasa para que otros seres aún más oscuros que ellos introdujesen Rujot Atema, una especie de demonios que encarnarían a estos. Entonces, cuando uno observa a los Nephilim, los Anakim, los Rephaim, que eran tipos de 2,5 metros, 3 metros, 4 metros de estatura, ellos no tenían un alma como nosotros. El alma, en lugar del alma, se les sustituyó a través de un ritual con un demonio. Cuando ocurrió el diluvio, muchos de ellos desencarnaron y fueron capturados, otros escaparon. Una décima parte, Beelzebub la pidió para poder hacer el rol de antagonista. Por consiguiente, tomó a más de 490, no me acuerdo cuántos eran, bien, que operan con él. Entonces ellos se riegan por el mundo. Y esta es una historia interesante que normalmente pocas personas conocen, pero desde el diluvio hasta más o menos la época de Salomón hubo muchos de estos, o sea, eran cientos de ellos que estaban fuera del cuerpo, y pues se prestaba mucho para posesiones demoníacas involuntarias. O sea, tú podías estar durmiendo y ellos simplemente iban casa por casa por las noches, estos entes, y se les hacía cacería. De hecho, hay un relato muy famoso
de la cultura hebrea, donde a un señor una paloma le caga en los ojos y su hijo busca un antídoto lejos. Bien, se llama el libro de Tobit o el libro de Tobías. Y él aparece Rafael, el arcángel Rafael lo acompaña porque la excusa era que él se iba a infiltrar para llegar a donde estaba Asmodai, uno de los 7 demonios más antiguos y poderosos, y lo captura. Entonces, eso es también un ejemplo de que en aquel entonces había una cacería donde ángeles estaban buscando por toda la tierra a los demonios que habían salido de los cuerpos de los Nephilim, de los hijos de los Nephilim, después del diluvio, y estuvieron cazándolos durante mucho tiempo. El último que los captura es Salomón. Salomón recibe un anillo, él ordena a estos espíritus que están bajo el control de Baal-Zebub, los somete para que le ayuden a construir el templo y después de eso los encierra en unas urnas. Cuando los romanos en el año 70 destruyen el templo, rompen estas urnas y vuelven a escapar. Entonces otra vez vuelve el asunto a que tienen que volver a capturarlos. Bien. Suena un poquito como a película de ciencia ficción, pero yo les estoy resumiendo literatura antigua. Mucha literatura antigua, no es solo, es cultura hebrea, es cultura griega, cultura mesopotámica, son muchos relatos independientes que coinciden con todo esto. Entonces ahí encontramos esta figura de él y cómo estos entes se escapan y se quedan dentro de la esfera terrestre, pues huyendo, ¿no? De ahí viene que Baal-Zebub se le considera el príncipe de la potestad del aire. No se refiere al aire respirable, sino a lo que es el campo de la magnetosfera, donde existen varios planos dimensionales y estos entes han estado vagando. Y luego, pues es un tema mucho más amplio, no me voy a extender porque si no, no termino hoy. Su relación que tiene con las estrellas y 360 otros entes que están relacionados con las estrellas. El punto que como quiero hablar es de Satán, pues ya explicaba, ¿no? El punto importante. Básicamente el concepto Satán es el ego. Cualquiera que actúe no poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las del mundo, es decir, en pensamiento de separación y que trate de causar daño, mal, discordia, todas estas cosas, es un Satán. Por ejemplo, Satán significa eso y diablo es acusador, ¿sí? Entonces es el mismo elemento, pero desde el punto de vista griego. Este es el primer concepto de Satán. Cualquiera que hace el mal estaría actuando como un Satán. Cualquiera que no piensa en sentido de unidad, sino en las cosas mundanas, es un Satán. El segundo punto es respecto de la caída del Gan Eden, del jardín Eden, el concepto de entre Enki y Enlil, porque él se infiltra entre unos tipos que trabajaban de la misma civilización de ellos, que trabajaban en Sudáfrica sacando oro y llevándolo a Sipar, un lugar donde ellos sacaban el oro. Bien. Luego está pues cómo termina esa historia y cómo él pide dirigir a los Ruhot Atemá, o sea, los demonios que salen de los cuerpos de los hijos de los Nephilim después del diluvio. Bien, y ellos normalmente se asientan en la región de Canaán. Todo este asunto del problema con Canaán. Entonces aquí tenemos la explicación de 2 puntos importantes. Luego está el rey de Tiro y el príncipe de Tiro, como expliqué, el Nagid Tzor, que es Ezequiel 28.1, 28.2 hasta el 11, se refiere a un ser que le llaman el ángel Samael, ¿sí? O Yaldabaoth. Y después sí está este individuo del que estamos hablando. Aquí ya hay una explicación en 3 puntos que refuta la idea de que Satán es un solo individuo. No es un solo individuo. De hecho, tanto es que no es un solo individuo que Apocalipsis dice: y vi la serpiente antigua, el dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No puede ser entonces un individuo, porque un individuo no puede ser representado con 7 cabezas, es decir, 7 autoridades, 10 príncipes. Te está diciendo que es una organización, es una asamblea, es un conjunto de gente. Bien. Este es uno de los puntos importantes a entender, ¿sí? Que si Apocalipsis me está hablando de 7 cabezas, está diciendo que son 7 dirigentes los que lo controlan, no uno solo. Y luego dice que ellos tienen bajo ellos a otros 10 cuernos, o sea, hay 10 administradores que les siguen. Ya tenemos 17 personas. Entonces Satán no puede ser una persona, te está diciendo que es por lo menos como organización diabólica que está fuera de la tierra, ya son 17 personas. Bien, entonces ya aquí expliqué el marco de la tierra. Ahora hay otro marco que no está en la tierra, que en efecto es dirigido por 7 entes que no son humanos y otros 10 que trabajan con ellos que no son humanos, que van a ser expulsados físicamente, sí, literalmente a la tierra,
cuando ocurre esto que los evangélicos llaman el arrebatamiento. Bien. Ahora, otro punto interesante es Isaías. Bien, Isaías me parece que es... a ver... Isaías 14. Bien. Y este es otro de los puntos interesantes. Bueno, ya aclaré que no, ningún ángel, o sea, ningún querubín se ha rebelado contra Dios. Eso es una traducción equivocada. Bien. Él estaba en el lugar donde estaban guardados en el hangar los querub. Es decir, los que son imagen de esos querub, que son seres celestiales. Como ellos pueden volar, entonces así también llamaron a estos vehículos de vuelo. Digamos que los aviones primitivos que utilizaba esta civilización que estaba sacando oro de la tierra hace más de 400.000 años. Entonces, Isaías 14, 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y continúa, y todo el relato hablando de cómo es. Bien. Y aquí volvemos, y no estamos hablando de un individuo nuevo. Vuelve y remonta al mismo individuo del que es poseído y que causa el problema en el jardín de Edén, en la tierra. Lo que hablé sobre el marco del cielo, este es en el marco en la tierra. ¿Sí? Una cosa es ejemplo de la otra. El mismo individuo que cuando es destruido su cuerpo se convierte en Baal-Zebub y dirige a todos estos Ruhot Tema, ¿sí? 409.000 gigantes fueron exterminados, o sea que él controlaba más de 90.900 demonios. Dentro de muchas jerarquías, porque hay jerarquías principales y después otras jerarquías distintas. Jerarquías de 72 demonios que son muy específicos, otros de 36 demonios, otros de 42, depende del marco, no todos son lo mismo. Bien, pero ahora no voy a entrar con esos detalles, igual es irrelevante. Bien, no es una cuestión que nos suponga a nosotros algún tipo de importancia, más bien como cultura general. ¿Sí? Entonces aquí vuelve el mismo individuo y aparece: ¿cómo caíste del cielo? Lo derribaron. ¿Sí? Lo derribaron. Pero lo llaman según diferentes culturas Lucifer por causa de la traducción Vulgata, la traducción del latín. Bien. Los griegos lo llaman Eósforo, porque en la mitología griega era el dios del fuego, ¿sí? o cierto ser que era lo más parecido, ¿no? a esa cultura. Tiene aquí, a ver, Eósforos, sí, Eósforo. También hay una versión, bueno, en la del Targum lo llaman Siftan, que se parece a Satán, ¿sí? Que quiere decir alguien distinguido, ¿sí? Alguien muy importante. Pero ¿qué nos dice el relato hebreo, que sería el más importante, ¿no? Lo llaman Hillel ben Shahar, ¿sí? Ahora, ¿qué es la palabra Hillel? Hillel es alguien muy brillante o alguien alabado, ¿sí? Y Ben quiere decir en hebreo hijo, con un pequeño apóstrofe arriba que conecta para decir que es una única cosa. Dice Shahar. Shahar quiere decir el amanecer. Entonces, cuando dice Ben Shahar, ¿quién es el hijo del amanecer? No puede ser algo literal. ¿Qué es el amanecer? En la cultura antigua se entendía que en los albores de la humanidad vinieron del cielo ciertas civilizaciones y se encargaron de ser maestros de los pueblos antiguos. Ellos ilustraron al mundo, a los hombres, les enseñaron ciencias celestiales, conocimientos. Algunos lo hicieron porque era lo correcto, ellos tenían que dar cierta información, pero hubo otros que transgredieron la normativa y empezaron a dar una información que no tenían que haberle dado a los seres humanos, ¿sí? Por eso les llaman Nephilim en un sentido negativo. Empezaron a informar a los seres humanos sobre cómo hacer rituales satánicos, cómo invocar demonios, cómo fabricar armas, les enseñaban las tácticas de guerra, les enseñaban artes marciales, les enseñaron todo tipo de formas de asesinar rápidamente, les enseñaron vudú, es decir, cosas que el ser humano no tenía por qué conocer. Ellos le enseñaron y causaron fue una revolución. El ser humano empezó a utilizar esas tácticas, las llevó al marco militar y empezaron las guerras. ¿Okay? También les enseñaron a las mujeres el maquillaje, y les enseñaron cómo seducir a los hombres y cómo utilizar ciertas prendas y ciertos conjuros, y las hicieron a sus esposas, no a todas las mujeres, sino a sus esposas, grandes hechiceras, ¿sí? Que sabían salir del cuerpo,
arrebatar almas de personas vivas, o sea, matar a la gente mientras la persona estaba durmiendo. Básicamente les enseñaron cosas que no solo estaban prohibidas, sino que causaron tal gravedad en el mundo que eso fue lo que provocó que 120 años después viniese el diluvio. ¿Vale? Porque se contaminó, por decirse, y todas las almas de los hombres se contaminaron por causa de lo que ellos enseñaron. Entonces, ese periodo de tiempo se le llama la era del amanecer. ¿Okay? Entonces, los Bnei Shahar, ¿sí? Es como un colectivo. ¿Ven? En hebreo, Bnei, de la palabra Ben, que es hijo, se refiere a un colectivo. Por ejemplo, los Ben Israel, ¿sí? Los hijos de Israel se refiere a los israelitas, ¿no? Los Ben Moab, ¿sí? O los hijos de Moab se refiere a los moabitas, ¿sí? Así los Ben Paras, ¿sí? Los hijos de Paras se refería a los iranios, ¿no? A los persas. Entonces es una forma de referirse a un conjunto. También puede hablar de un destino. Por ejemplo, esta persona es Ben Met, ¿sí? Es una persona hijo de muerte. ¿Qué significa hijo de muerte? Que su destino es estar entre los muertos, o sea, desaparecer del mundo de los vivos, tarde que temprano. ¿Sí? Este no es su lugar de cobijo. Él pertenece al colectivo de los que merecen estar fuera del cuerpo. Entonces, cuando dice que él es Hillel ben Shahar, se refiere que él es el lucero que pertenecía a este conjunto de individuos. Bien, entonces Hillel puede bien ser un nombre que él tuviese, aunque normalmente los nombres iban EL al final entre los ángeles. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Satoel, Remiel, todos ellos terminaban en el EL normalmente. Entonces, si aquí le llaman Hillel, ¿sí? Entonces uno podría decir, oye, a lo mejor Hillel es un nombre, pero el al final en hebreo es Aleph Lamed. En este caso es solo Lamed, no lleva Aleph. Uno podría deducir que posiblemente no es un nombre propio. Entonces, al decirle Hillel, le están diciendo que él es la persona más destacada y más importante de todos estos que habían descendido, que coincide efectivamente con Génesis porque dice, y la serpiente era la más astuta de todas las criaturas que han sido creadas. Entonces hay cierta coincidencia en que de todos los individuos es el mismo elemento del relato de Su, ¿sí? El más Su o Busu o Absu. Busu, perdón, que es el anagrama de Absu. Bien, entonces Busu, corrijo, es el más astuto de todos. Por tanto, encontramos la misma analogía: serpiente, símbolo de astucia; Hillel, de gloria; Busu, que es el más astuto. Entonces todos son los mismos símbolos, los mismos elementos. Lo que entre los mamíferos es el zorro, también relacionado con lo mismo, la astucia y la sagacidad. Por cuanto está diciendo que es de la época del Shahar, entonces él era una persona que había venido y estaba entre todos ellos. No era parte de los Igigu, no era parte de estos que estaban trabajando en la minería, pero sí de las personas que bajaron en aquel entonces, que venían aquí con una misión supuestamente de enseñar, de administrar y de guiar, pero mientras muchos enseñaban lo que no debían, por eso son juzgados, como dice Job 1:6 y 2:1, la razón por la cual él también viene al juicio, porque él estuvo en esa época. Entonces, en un juicio llamen a todos los testigos. Bien, entonces, bueno, uno va atando cabos y dice, vale, todo esto coincide con este individuo. Ahora, lo que no coincide es este poder preponderante que le atribuye el cristianismo, como si él estuviese en todas partes y todo lo puede. No, ese es un argumento que solo le pertenece a Dios. Él formó parte de una historia interesante en la antigüedad de la humanidad, en por lo menos 3 marcos históricos curiosos o importantes. A partir de ahí no se le menciona más, no tiene más relevancia. De hecho, simplemente se está esperando de que en algún punto él conecte con este dragón que desciende, ¿sí? Y finalmente sean encerrados y en algún momento después destruidos cuando sacan a los 1000 años, si es que los 1000 años son literales. Bien, esa es la única parte que tiene que ver con él. El resto de estas ideas de que me poseyó o el diablo me sedujo, en realidad es una mala interpretación de lo que se está refiriendo es al propio ego del individuo. Uno tiene que ser responsable de sus propias acciones. Ahora, esto no quiere decir que no existan debajo de la tierra, en otros planos paralelos y fuera de la tierra, entes, entidades, individuos que traten de sabotear nuestra mente. Sí, claro que existen. Los que están debajo de la tierra tienen prohibido salir a la superficie, pero les interesa sabotear y les interesa molestar.
Los que están en otros planos de realidad normalmente no pueden intervenir salvo que el individuo conecte o comulgue con ellos su vibración, ¿sí? A través de estados alterados a través de sí, estados alterados como podría ser drogadicción, prostitución, depresión, todas estas cosas que bajan la energía de la persona. Él puede en cierto momento parasitarse con alguno de estos, pero no todos funcionan de la misma manera, no todos tienen la misma capacidad de actuar de la misma manera. Si lo comparásemos con animales, algunos como los animales, que hay diferentes tipos de animales, ¿sí? Unos son insectos, otros son mamíferos, otros son aves, no cumplen la misma función. A ti no te molesta de la misma manera que te pase al lado una ardilla a que te empiece a molestar una mosca. Entonces es distinto, no te preocupa lo mismo un escorpión que se te suba en el hombro, ¿sí? A un perro que pasa al lado tuyo. En el plano no físico es lo mismo, hay muchos entes, unos pasan de largo, no tienen nada que ver con nosotros, otros si pudieses hacerles caso, pues les vendría bien porque pueden absorber energía de ti, porque están desubicados y quieren absorber energía. Otros están amargados y quieren amargarte la existencia. Otros vienen a burlarse. Bien, entonces, si la persona está en un estado de energía elevado, alegre, alabando, cantando, contento, bailando, haciendo feliz a los demás, no molesta a nadie, no hay una resonancia, o sea, no pueden comulgar las dos resonancias, entonces es como cada uno está en un mundo completamente distinto. Yo estoy aquí y detrás de la otra pared está el otro. Luego hay otros que sí son muy tóxicos, pero como son muy pocos en sentido de proporción del planeta, pues es muy raro que coincidas con ellos, pero los puedes invocar. Y ahí es donde viene un problema, quitártelos después de encima, jodido, porque ellos empiezan a absorber energía de tus órganos, ¿bien? También absorbe energía de tus pensamientos, de manera que se te hace muy difícil luego poder reencauzar tu vida. Y luego hay otros que están conectados con las estrellas, no están en la Tierra, pero para invocarlos es mucho más complicado, requiere unos rituales muy específicos, con sangre, cierta conjunción de las estrellas, ciertos elementos, ciertas cosas, y a ellos no les interesa el individuo en sí, les interesa lo que tú puedes aportar para una causa mucho más grande para ellos, ¿no? Ellos son los que conectan con estos rituales de líderes mundiales y todas estas cosas, que es el Illuminati, bla, 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 ¿ok? Entonces, ¿a dónde voy con esto? También desmistificar toda estas leyendas, ¿sí? Y esta estructura tan grande que se le atribuye al concepto a Lucifer y a Satán y demás, que es toda una estructura de doctrinas muy desafinadas, ¿sí? Muy desatinadas, perdón, que no afinan con la realidad, ¿bien? Que no afinan con la información, los testimonios, la literatura, etcétera, ¿no? Todo lo que se puede documentar al respecto de ese tema. Entonces, para uno es quitar este velo de magia de seres que me están atacando todo el rato y que está fuera de mi poder, y más bien uno responsabilizarse el propio Satán de cada uno, que tiene que deshacer, que es el propio ego. Bien, conectarse con Dios, entender que todos somos uno, porque si no entiendes que todos somos uno y estamos conectados, piensas en separación, piensas en términos del ego. Ok, entonces ahí está la serpiente haciéndote que mires según las cosas del mundo, de la carne, de la tierra, y no según las cosas celestiales. Y luego que en efecto que existen, como digo, seres en otros marcos, normalmente es muy difícil que puedan tener algún tipo de incidencia en el individuo si el individuo está en una disciplina, cantando, como digo, bailando, estudiando, leyendo, sonriendo, vibrando en estados alterados, en estados positivos, bien, bendiciendo. No pueden, porque tú estás como si estuvieses en una especie de burbuja de energía, ¿sí? Que ellos no pueden interferir ahí. Son dos cosas completamente distintas. Tú estás sincronizando un rango de la radio y ellos están en otro rango. No pueden comulgar contigo. Por eso es tan falso cuando le dicen a la gente, no, porque Satán tentó a Jesús en el desierto. Es imposible. Me estás diciendo a mí que la oscuridad se puede poner delante de la luz. Es imposible, los dos no comulgan. Lo que hubo fue que el propio ego de Yeshua, por última vez, en un sentido importante, le hace cuestionarse ciertas cosas y él al final vence su propio ego, ¿sí? Él vence su propio ego
diciéndole, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor honrarás y solamente a él adorarás. O sea, él mismo pasa por una última prueba, por eso es porque él voluntariamente se fue al desierto durante 6 semanas. Él mismo fue el que eligió depurar cualquier atisbo que quedase de ego. Y justo antes de terminar ese ciclo es donde viene su ego y le hace presentar estas ideas cuando él mismo es consciente de lo que puede llegar a ser. Puedo hacer incluso que una piedra se convierta en pan en este momento que me está dando hambre. Puedo incluso dominar al mundo ahora que entiendo cómo se puede manipular la materia y controlar las mentes. Puedo incluso tirarme desde aquí porque sé cómo funcionan todas las leyes del universo. Pero al mismo tiempo, instantáneamente también viene el pensamiento donde él dice no. ¿Sí? Entonces ya ahí es cuando él ya siente que completó esa fase y ahora sí está en condiciones de poder presentarse al mundo, que es lo que muchas personas no hacen. Muchas personas queremos ir y enseñar y hablar y transformar y que si hemos alcanzado una iluminación, pero nunca nos metimos en un desierto donde depurásemos nuestro propio ego antes de irnos a meter a una baraja de 11 varas. Una camisa de 11 varas, perdón. ¿Ok? Y este es un ejemplo importante entender. Moisés también lo hizo. Estuvo 40 años en un desierto cuidando ovejas. Este tiempo de silencio, igual que Abraham, igual que José en la prisión, es un proceso en donde el propio individuo tiene que depurar su propia serpiente interior, deshacer todo eso, deshacer este Satán que lucha contigo mismo. Y cuando tú lo has vencido y te has limpiado todo esto, entonces sales y ya te puedes presentar a todo tipo de pruebas y luchas, pero las verdaderas luchas ya las ganaste estando solo, ¿ok? Estando en tu propio desierto, en tu propia prisión, en tu propia cueva. Es lo mismo que le pasó a Elías también, cuando tuvo que estar en la cueva. ¿Qué otra cosa aquí? A ver, ¿qué más hay por aquí? Que quisiese comentar. Lucero de la mañana. Déjame un segundito, miro si se me escapó algo. Que quería comentar eso, lo del príncipe de Tiro, el rey de Tiro, que de hecho Tiro significa pedernal, ¿sí? Pero la parte simbólica no la voy a mencionar. Hoy solamente quería poder dar un poco de luz sobre estos elementos, estos conceptos. Que sí es cierto que en momentos específicos, históricos, con personas específicas, puede haber entes que utilicen cierta tecnología o utilicen ciertas ondas para tratar de interferir en individuos concretos, sí. Lo que pasa es que no podemos ser tan, ¿cómo se podría decir?, ingenuos de pensar que 7.000 millones y medio de personas que vivimos en la Tierra pueden ser manipulados al unísono por un individuo. No puede hacer eso, ¿sí? No tiene poder para hacer eso y de hecho no hay ninguna evidencia que lo pueda hacer. Al mismo tiempo tampoco podríamos suponer que cerca de la Tierra pudiesen poner alienígenas sus naves y estén lanzando unos rayos energéticos a ver si llegan a la Tierra, específicamente a cada uno de nosotros en nuestra mente, a ver cómo logran interferir en cada uno de nosotros. Uno por uno, sobre 7.000 millones de personas, ¿cuántas personas van a estar allá afuera de la Tierra con sus naves haciendo eso? O sea, es absurdo. Podríamos pensar, sí, a lo mejor hay cientos de miles de ellos que buscan contactos en la Tierra, que les ayuden y tal, entonces hablaríamos de que tienen que ser más específicos. Somos demasiadas personas en la Tierra, entonces ¿cómo funciona? Que la parte realista, ellos tratan de tener aquí a sus hijos, lo que llamamos los hijos de los Ney Elohim, que sirven en cargos importantes del mundo, desde emperadores, reyes, primeros ministros, presidentes, todos ellos, muchos de los cargos de la tierra. Por eso habla del espíritu del príncipe de Persia, por eso habla del espíritu de Gog. Es decir, son conciencias colectivas oscuras que operan sobre ciertas regiones y sobre descendientes que van reavivándose de los hijos de los Nephilim que siguen existiendo, que son los que gobiernan el mundo. Entonces, ellos utilizan una serie de estrategias para tratar de llegar al mayor número de personas a través de tecnologías. Antes eran guerras. Luego meten otras estrategias. Ahora que utilizan pues los sistemas que ya existen, tecnologías. Casi todas las tecnologías dentro de no mucho se volverán cada vez un problema más para el ser humano. Ya no hace falta utilizar las guerras para dominar al hombre. Fíjense, uno mismo pierde el teléfono hoy y es como si perdiese la identidad. Tienes todos los contactos, tus contraseñas, firmas electrónicas, fotografías, audios, videos, temas de tu familia.
todo lo que tú eres, como en el sentido de la ficción jurídica, está todo ahí en el teléfono. Una persona pierde el teléfono y le vale más que el costo del propio teléfono. Entonces, si hablamos solamente del caso del teléfono, por no decir quienes trabajan con una computadora o cosas similares, entonces hay cosas que ya se pueden manipular. Fíjense cómo funcionan los medios de comunicación. Pueden llegar a un montón de personas, por eso se llama broadcast en inglés. Broad es amplio, cast que es ritual de invocación. Entonces el cast es cuando tú invocas a un demonio. ¿Qué se hace? Se llega a muchísimas personas como si fuese un ritual masivo, donde puedes lavarle el cerebro a este y a este y ponerle a que este odie al otro, a que el otro tenga miedo, a que el otro... Entonces logras llegar utilizar unas estrategias que ya no hace falta utilizar lo de antes y puede llegar a mucha más gente. Entonces utilizan principalmente las pantallas, ¿sí? De teléfonos, computadoras, televisores, todos estos medios se pueden utilizar para llegar ahí donde uno tiene que elegir qué tipo de contenidos quiere recibir. Así que ahí está una de las cuestiones importantes. Ellos tienen una estructura de poder, pero para poder llegar a todas las personas, ellos no pueden llegar a todas las personas. Entonces tienen que buscar medios tecnológicos y dejar luego que la estructura ya fundamentada sea la que haga el trabajo. Es decir, nosotros vivimos en un sistema ya estructurado de esclavitud desde hace más de 2000 años. Tanto es así que, ¿qué más demonio nos va a atacar si el hecho mismo de que si no pagas la renta te echan de tu casa? ¿Sí? Si no pagas el teléfono no tienes comunicación, si no pagas el agua te quedas sin agua, si no pagas la luz ni hay teléfono, ni hay electricidad, no hay nada, ¿sí? Si no trabajas no puedes pagar, no puedes comer. Entonces ya es un sistema y una estructura que ¿qué más demonios necesitan poner a buscar cómo te molesta si el sistema y la estructura ya está hecha de tal manera que el ser humano vive una completa angustia? Por eso dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tú no puedes decir ahora, ¿sabes qué? Me voy a tomar 6 meses sabáticos y me echo en cama, me relajo y me dedico a algún deporte que me guste, voy a viajar por el mundo. ¿Con qué te vas a costear tú el viaje por el mundo? ¿Quién te va a pagar los gastos? O sea, ¿cómo vas a plantear? Eso lo hace un mínimo, un 1% de la población que ha llegado no sé, a tener una masa crítica financiera, una libertad financiera, tiene suficientes ingresos pasivos, tiene negocios, tiene administradores, él se puede dar ese lujo, pero la inmensa mayoría de las personas no se pueden dar ese lujo. Entonces, pensar que vas a ser castigado en un infierno, uno pensaría, oye, pues, a ver qué va a ser peor. Entonces, ya hay una estructura de esclavitud en el mundo que nos tiene agarrados del cuello. El resto es solamente cuestiones añadidas para el hombre. Entonces, hoy día estamos más presionados en ese sentido y más ahorcados que lo que eran civilizaciones antiguas, que en su época que tenían, pues las masacres. Secuestraban, se llevaban a las chicas para que fuesen esposas del rey, se llevaban a los chicos para que se presentasen a esas guerras mortíferas que los traían amputados si es que sobrevivían. Entonces eran conquistas de uno y conquistas del otro y todo el rato eran las conquistas y después las hambrunas. Entonces son procesos de aprendizaje, pero si tratan estas fuerzas de oscuridad de controlarnos, tienen unos elementos específicos, pero no es como lo presenta el cristianismo. Sí, que casi siempre el cristianismo en muchos ámbitos, no importa si es católico, testigo de Jehová, mormón, evangélico, adventista, presbiteriano, normalmente tienen esta figura del Satán que está muy desdibujada. Entonces, mi intención ha sido con esta, perdón, exposición de hoy aclarar estos puntos y entender que es más la responsabilidad de nosotros mismos con nuestra propia vida y que ya el sistema está estructurado de tal manera que nos tiene esclavizados. Entonces, hay un sistema de esclavitud. De vez en cuando sí es cierto que se sañan ciertos entes con ciertas personas en momentos específicos. Es cierto, ¿por qué? Porque nos tienen miedo de quiénes son personas que pueden ser problemáticas para los planes que ellos tienen en la Tierra. Y hay otros entes, pero no comulgan contigo si tú estás vibrando en la alabanza, en la alegría, en la danza, en la felicidad, en contar chistes, en pasar tiempo de calidad con tus hijos, con tus amigos. Cuando tú estás en esa resonancia, eso no comulga contigo. ¿Ok? Así que bueno, bien, voy a mirar si hay alguna preguntita porque normalmente Andri es el que revisa si hay preguntas para después pasármelas por WhatsApp. Pero él estaba fuera ahora. Ok, entonces miro rápidamente. Si hay algo que hayan querido preguntar, si quieren aprovechar y preguntar algo ahora, porque a lo mejor a mí se me pasó algún punto que quisieran que comente.
Hola, Jean Paul, ¿qué tal? A ver, Brenda González, los caídos que hoy siguen estando gobernando, sus descendientes, sí, sus descendientes, por eso es tan importante para ellos mantener la pureza de la sangre, ¿sí? Porque en la pureza de la sangre está, o sea, no es porque en la sangre hay algo en particular que dice, oh, cuanto más pura sea la sangre, mejor, cuántas mezclas no hay de sangre, ¿sí? Como para hablar de pureza, es por la legitimidad jurídica. Bien, si tú puedes demostrar jurídicamente que eres descendiente de fulanito, eso es lo que importa, no que te hagan una prueba de sangre. A ver, 93% de pureza. No. Sí, es por la parte jurídica. Si ellos pueden legitimar, decir, oye, nosotros somos descendientes por el brazo de no sé qué, es decir, no importa si hay suficiente pureza, la cuestión es, ¿puedes demostrar jurídicamente, legalmente que sigues esa línea? Sí, vale, listo, eso es lo que vale. Es lo mismo que pasa con Israel. Uno diría, ¿qué es lo que hace que un judío sea judío después de 1800 años de que los expulsaron y que se han mezclado con un montón de gente, o de las otras tribus? Hay una cantidad de mezclas sanguíneas. Si fuese por eso, ¿sí? No hay una sangre pura judía. Sí, es la cuestión de, puedes verificar legalmente para un marco jurídico que tú tengas ascendencia dentro de algún árbol genealógico, sí, vale, eso es lo que vale. Vale la parte jurídica, no tanto la parte sanguínea. O sea, hoy día todo el mundo tiene sangre de todos lados. Están todos mezclados. Muy bien, sí, cuidado uno que no le quiten la energía. Dedica uno la energía a cosas positivas. A ver, hoy quieren implementar lo biométrico más control, exacto. Ese es el siguiente nivel. ¿Sí? Ya cuando consigan la parte biométrica, que es básicamente los dispositivos wearable. Wearable quiere decir que tú los vistes, pero los vistes debajo de la piel. ¿Sí? Entonces, los dispositivos wearable, que sería llevar en la frente, en la mano, todo este tema del transhumanismo, ahí ya sería la creme de la creme, o sea, la cereza del pastel, porque ellas tienen controlado ya no solo la parte judicial, legal, de esclavitud y financiera, sino es todo lo del individuo, porque ahí ya hay unos dispositivos metidos dentro del cuerpo que ya controlan tus propios sistemas, tu propio organismo, como pasó con el tema de la vacuna. ¿Sí? Es introducir unos elementos que se adhieran a las células y creen una red que después puede ser modulable a través de satélites o desde satélites o desde antenas. ¿Vale? Pero bueno, muy pronto tumbarán toda la economía mundial para lo que viene. Se dice que este es año. ¿Tú qué crees? Creo que es un proceso. Es un proceso. Van a venir años difíciles. Ok. Pues eso. No sé si quieren preguntar alguna cosita, si no, ya por hoy concluyo. Sí, les agradezco por participar. Disculpen si a lo mejor hablo un poquito rápido. No es por hábito, sino porque no me gusta quitarle a los demás su tiempo. ¿Sí? Aquí funciona, ya sabemos cómo funcionan las redes sociales. La gente quiere cosas rápidas, no me hagas perder el tiempo. Entonces, bueno, procuro tratar de que no se extienda demasiado la temática. Ustedes tienen cosas que hacer también. Entonces yo trato de presentar una información lo más concisa, práctica y eficiente posible. ¿Ok? Bueno, que tengan una excelente noche, un buen fin de semana y mañana seguimos con otro live. Excelente. Bueno, Dios les bendiga, que estén muy bien.